Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial y esta es la sección Reacciones, donde reaccionamos pues a los vídeos virales, a vídeos con contenido histórico y de la hispanidad, ¿no? Esa historia que nos une de un lado y del otro del charco, ¿no? El día de hoy pues vamos a estar analizando y reaccionando al vídeo de un personaje muy conocido en Venezuela, un humorista, el profesor Briceño, ¿no? Que en su podcast hace unos 7 meses aproximadamente, pues estuvo hablando de la leyenda negra anti-española, algo que me parece maravilloso, que estos influencers o personajes públicos pues que llegan a millones de personas alrededor del mundo, hablen de estos temas históricos en general, ¿no? Y que la gente de a pie, la gente común, pues pueda conocer todo lo que se esconde detrás de esa historiografía oficial que nos cuentan en la escuela, ¿no? Que es totalmente manipulada por los gobiernos eh, que están instaurados en cada una de las repúblicas hispánicas y que hacen una distorsión de lo que fue los 300 años de la monarquía hispánica, tanto en América como en el resto de continentes, como puede ser las Filipinas, ¿no? Pero bueno, aquellos que no sean venezolanos y no conozcan al personaje del que vamos a hablar hoy, que es el profesor Briceño, vamos a compartir un poco su biografía, ¿no? Pero primero vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Para que podamos observar y hablar bien con la fuente, ¿no? Y bueno, el verdadero nombre del profesor Briceño es José Rafael Briceño, ¿no? Nació en Caracas, Venezuela, el 27 de mayo de 1970. Es más conocido como el profesor Briceño. Es un comediante, locutor y profesor universitario venezolano, hijo de la diplomática y política Mercedes Pulido de Briceños. Después de 20 años haciendo teatro universitario profesional y en teatro de la UCAP y Hago Teatro, hizo apariciones regulares como comediante en el circuito de stand-up comedy del Moulin Rouge y de Teatro Bar. Cierto, excelentes locales. Cuando iba de visita a Caracas solía visitarlos, ¿no? Cuando vivía en Venezuela. Además de presentar los shows Briseño lo cuenta todo y Briseño el fin del mundo y participar en los stand-ups Mi País, Tu País y Los Hijos del Ocio, en conjunto con José Rafael Guzmán y Led Varela. Fue seleccionado por Comedy Central como uno de los comediantes venezolanos en Stand Up Sin Fronteras. Comedy Central es un canal de televisión de cable sobre humor, ¿no? Ha conducido el programa El Reporte Semanal con el profesor Briceño en el canal Vivo Play. Hizo apariciones como panelista invitado en el programa Erika Tipo 11 de Erika de la Vega. Y 2 veces ha estado encargado de hacer Chat en TV. También es locutor del podcast Que se vayan todos y condujo el programa 5 minutos más en la Mega 107.3, esto es en radio, con Oriana Infante y Rey Becchionache. Actualmente tiene programa de radio Ya no estoy para eso con Mariela Celis en Unión Radio. Carrera como educador. Anteriormente fue profesor de oratoria en la organización Miss Venezuela hasta que en 2014 cuando renunció, ¿no? Ha sido invitado a dar charlas motivacionales, stand-up conference y cursos tanto de vocería como de oratoria para empresas. Fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Así que bueno, para aquellos que no conocían al profesor Briceño, que son fuera de Venezuela, ya saben un poco más de este personaje, ¿no? Que vamos a estar analizando el día de hoy, pues su vídeo sobre la leyenda negra española, ¿no? Está en su canal Profesor Briceño para aquellos que quieran verlo eh, de una forma más amplia, ¿no? Me gusta. Pero porque es parte Vamos a esperar que cargue de un la filosofía. poco y empezamos a analizarlo. Que decir lo que, bueno, yo lo vi hace 7 meses, así que va a ser como casi que una reacción como si fuera la primera vez, ¿no? Invitó a Dorian Márquez del Corito Histórico para sorprender a Valentina con todos los cuentos que en el fondo son cuentos de la historia de la conquista y el imperio hispanoamericano. No apto para tumbadores de estatuas, dice. Vamos a ver. Le damos a iniciar entonces.
Al programa que es la historia de la estupidez humana, es decir, vamos a hablar hoy sobre la leyenda negra y yo creo que no hay momento más sorprendente cuando uno pasó todo el bachillerato estudiando prácticamente una geología, es decir, santoral, ¿no? San Sucre, San Bolívar, Santal y unos demonios, los españoles, unos demonios, etcétera. Y de repente te vienen unos datos, o sea, el dato que hoy para mí sigue siendo el más rudo de todos es la mayor muerte de indígenas en América ocurrió después de la independencia. O sea, ese solo dato Vamos a ponerlo mejor en pequeño, no voy a hacer que nos desmoneticen el vídeo. y el tamaño, ahorita vamos a ver el porcentaje, hace que tú hagas ¿qué? El número en México de eso es loquísimo porque exactamente enseñan como que sí, bueno, vinieron estos tipos a coñetar a los indígenas que estaban aquí Ajá. y realmente ese exterminio, por decirlo así, o esas bajas enormes ocurren que si con Benito Juárez en adelante, en el México independiente y todo eso, es como que, ¿qué Y el otro pasó? dato, Correcto, y lo mismo pasa en Venezuela. En Venezuela vemos cómo el mismo Simón Bolívar hace campaña contra los indios de La Guajira, enviando pues a la Legión Británica, comandada por Francis Burdett O'Connor, quien en sus memorias habla de cómo aniquilaron a los indios en muchos de los pueblos de La Guajira. Y no solamente La Guajira, igual sucedió en las misiones de Caroní, cuando fueron ocupadas por las tropas republicanas. De hecho, Jacinto Lara pasa a cuchillo a muchos de los capuchinos que llevan esas misiones y los indios que vivían en las misiones fueron obligados a enrolar y a reclutarse en las tropas republicanas, ¿no? Si se rehusaban, pues también eran pasadas a cuchillo, ¿no? Así que bueno, y así muchos cuentos más. Sigamos escuchando. es el de cuántas vírgenes había que mandar. Ah, no, pero no importa. Miren, ustedes están escuchando esto porque quieren. Ustedes están viendo esto porque quieren. Entonces, si usted se queda a su propio riesgo. No quiero quejas. Y si usted es un niño, hoy va a aprender cosas que lo van a volver loco. Arranca con la música. Así es. Estos A partir temas, de este momento, Es la el hora. la chip segunda de la temporada. mitad de la Que se gente vayan se todos, que se vayan retirará. todos. Bueno, ya creo que Niños y niñas, amigos todos, la esto es el velocidad. Club de Habladores. Güey, güey. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a que se vayan. Todo. Todos, donde la gente que nos está escuchando de los distintos lugares tiene que cerrar en este momento su micrófono. Esa es la gente que va a tener el privilegio de escuchar esto sin cortes, sin nada. Generalmente son personas del Patreon. Aunque hoy hemos abierto la invitación a todo el mundo. Si usted está entrando aquí por primera vez, coloque su nombre y la ciudad, como Máximo que está en Orlando, Andrea en Montevideo, Josué en Lima, Carlos en Illinois, Joseph Hernández en Carora, me encanta, Gina en Lima, como siempre fiel, Denver, tenemos por aquí Oscar en Mallorca, Luis Morales en Barquisimeto, bueno, aquí hay un montón de gente. Y la idea de hoy es hablar sobre la leyenda negra. Primero hay que definir lo que es la leyenda negra. La teoría sobre la leyenda negra es que Inglaterra, particularmente, con aliados en Francia, en Portugal, inclusive en Italia, ve que el imperio hispanoamericano, coño, le está roncando. Esta gente no les pudimos entrar, pues se nos jodió toda la armada, se nos jodió la parte por el mar, no le pudimos entrar a, a España. No le podemos ganar a esta gente. Pero ese imperio de ellos, se está pasando de maraca. Entonces empezaron a regar la teoría o la historia de que no había peor imperio que el español. Que mira la cantidad de indios que matan, mira cómo trata, mira cuánta gente mata la Inquisición, mira que ustedes deberían, yo que tú, mi amor, se pusieron. No, y lo más grave, profesor Briceño, es que desde las mismas instituciones gubernamentales, desde las mismas escuelas, de las mismas universidades, es que se enseña estas basofias que son mentiras, ¿no? Se pusieron mala amiga. Yo que Justo tú eso. termino con ese hombre. Justo es que, coño, este imperio está muy duro. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Y si hablamos paja, güey. Me encanta una reunión inglesa, pero y si hablamos paja. Claro, pero es Vamos a que regar chisme, vamos a regar chisme. el chisme es muy poderoso. El chisme es increíble. Y entonces, también por otro lado, financian, porque la gente se pregunta muchas veces, ¿por qué Inglaterra? O sea, nadie se pregunta, ¿por qué Inglaterra, que mantenía su imperio en la India, en Australia, mantiene una relación tan empática que si con Miranda, que si pasándole real a Bolívar? Cuando en realidad inclusive trataron de invadir Cartagena. La única celebración que hay en América conjunta de españoles y americanos, así fuerte, es en Colombia, que se celebra con el ejército español y el ejército colombiano. Y bueno, también debemos recordar las invasiones británicas al Río de la Plata a principios del siglo XIX también. La defensa de Cartagena de una invasión británica que ocurrió en un momento determinado, en Claro. 1700 y dele. O sea, es que es una locura porque ellos setecientos cuando, no cuarenta y recuerdo uno quién era a quién encargaron a eso, pero era Blas de Leso que se encargaba de la defensa y todo eso que estaba Correcto, el comandante de las tropas españolas fue Don Blas de Leso y de las británicas el comodoro Vernon. ahí a cargo. Y los ingleses, e incluso antes de llegar a Cartagena, ya me habían mandado una carta diciendo que, mira, ya nosotros ganamos, ¿eh? Ya esto es de nosotros, papá. Como el hermano mayor. Así es, y mandaron a acuñar hasta medallas, ¿no? Donde salía Blas de Leso arrodillado ante Vernon, diciendo que había humillado
a los españoles, ¿no? Celebrando la victoria antes de plantar batalla, ¿no? Así que bueno, una gran anécdota, que por cierto, vamos a ver si en imágenes mostramos una de las medallas que mandaron a acuñar los ingleses cuando supuestamente habían conquistado el puerto de Cartagena de Indias. Cuando juega con uno ajedrez o lo que sea, mi papá hacía eso. Ponía las fichas para arrancar y decía, te puedes rendir. De una. De una, Exacto, de una. exacto. Te puedes rendir, ya tú estás cantado. Claro, o capaz porque las cartas llegaban, se tardaban en llegar, las mandaron para que llegara como con más timing. Ellos tenían las camisas de campeones ya, como siempre. Ajá. Mira, tenemos la camisa de campeones, se la pusieron. Claro, que es como que matan Igual- al último y llega la carta y qué mierda, pero qué. Mandas una carta por hipostela a una novia que va a ser tu exnovia diciéndole a dónde Y Postel para los que están fuera de Venezuela es como decir correos en España, ¿no? La empresa de correos estatal. puedes mandar tus discos de una vez, porque va a llegar cuando ya yo haya terminado. Exacto. Capaz ya nos hemos reconciliado. Capaz ya abre aquí esta carta. Ah, no, eso era cuando íbamos a seguir terminando, pero no habíamos vuelto todavía. O sea, es lo que dice, el hombre precavido vale por dos. Entonces se ponen a hablar paja, financian expediciones independentistas. Hay varios datos interesantes en esto de la leyenda negra. Los que sostienen que existe la leyenda negra y ya tienen cada vez más base histórica para decir, sí, Inglaterra se puso de acuerdo por la paja y todos se pusieron de acuerdo por la paja. Cuando empiezan a salir, o sea, yo no he visto un tipo más contrarianista. Yo creo que es mejor ser en la academia latinoamericana, en el mundo académico latinoamericano, o sea, en los profesores universitarios latinoamericanos. Es mucho mejor ser terraplanista que atacante de la leyenda negra. Sí, sí, claro. O sea, promulgar y decir, miren, no fue así. Con los españoles nos iba de carajo. O sea, ser monarquista, de mis opiniones más impopulares, o de mis chistes más impopulares, es cuando la gente Sí, bueno, totalmente de acuerdo aquí con el profesor Briceño. Ser monarquista en la América hispánica es sumamente impopular, ¿no? Y hay que recordar que los países más desarrollados en el mundo prácticamente son monarquías, ¿no? Tenemos el ejemplo de Noruega, tenemos el ejemplo de Suecia, de Dinamarca, de Holanda, de Bélgica, de Inglaterra, de Japón, que también es una monarquía, está el emperador, la misma ejemplo de España, los mismos ejemplos de Canadá y Australia, que son monarquías parlamentarias donde el jefe de Estado es el rey de Inglaterra, ¿no? O sea, inclusive en monarquías absolutistas, como pueden serlo en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, son países extremadamente ricos y tienen monarquías, aunque absolutistas. El resto de países sí tienen monarquías parlamentarias, como los que hemos nombrado, y son de los países más desarrollados del mundo. O sea, que no tiene nada de malo la monarquía. En cambio, decir que eres pro-monárquico en América Española, pues es mal visto. Así ha sido inculcado una idea de la monarquía absolutista totalmente negativa, ¿no? En la población común en Hispanoamérica, desde las mismas instituciones, pues se han encargado de hacerlo. Y eso también es comprensible porque están tratando de defender las repúblicas fundadas después de las guerras secesionistas. Y es normal que los mismos estados pues traten de, de ideologizar a las personas mostrando o diciendo que supuestamente el sistema republicano es mejor que el monárquico. Así que bueno, por eso es que en esto sí tiene mucha razón el profesor Briceño, porque me pasó cuando vivía en Venezuela que yo decía que era monárquico y que me gustaba la monarquía y ponía los ejemplos que dije de estos países desarrollados y me miraban como si fuera extraterrestre, como algo anormal, ¿no? Y es que claro, la gente ya no estaba acostumbrada a esto. Sigamos escuchando al profesor Briceño. dice, ¿qué partido eres tú? Monarquista. Yo creo que hay que llegarle al rey y decirle, coño, mira, mala mía, de verdad, coño, yo lo intenté. Pero el terreno sigue allí. Exacto. Mira, hay unas playas. No joda, hermano. Y hay una cocina. O sea, ahí la gente llega, tenemos, mira, gente que te haga sushi. Entonces yo estaba viendo, coño, rey, que de repente, ¿sabes? Pasaporte español, ustedes montan un meliá que vaya desde La Guaira hasta Río Chico, un solo meliá. Y estamos tablas, pues, con. Está Hasta el mal, pues, petróleo, te damos tu 20%. sea, tú estás- Tu quinto real. tú tienes Repsol. ¿Qué tienes? Tú no tienes Repsol. Claro, no, y lo que estábamos hablando hace varios días, lo de vamos a sacar el país. Bueno, hay que poner una aclaración de que no todos los hispanistas creen en la idea de una reunificación del imperio español como en la época de Felipe II. Esto tampoco es así, ¿no? Yo creo que en los tiempos modernos hay bastantes métodos de conseguir un tipo de unión política, ¿no? Está, por ejemplo, la Unión Europea, que es una unión política de diferentes estados en Europa y que ha sido pues exitoso, aunque en los últimos años ha retrocedido un poco, pero es una buena idea, una buena concepción, ¿no? Igual pasa con las Commonwealth británicas, ¿no? Que es otra forma de unión política pues, de diversos estados, ¿no? También se pudiera implementar algo de esa idea entre los países hispánicos. No a juro tiene que eh,
haber una reunificación del Imperio Español, ni mucho menos. No estoy de acuerdo con eso, porque eso sería algo que ya atemporal. Nadie quiere que vuelva a resurgir el imperio de Felipe II, aunque suene maravilloso, pero estamos en otras épocas, ¿no? En una realidad totalmente distinta, ¿no? Y hay que ser un poco realista. Aunque está el caso también de los reunificacionistas de Puerto Rico, que es un caso especial porque ellos siguen siendo colonias, pero en este caso de Estados Unidos, y pudiera abrirse una ventana a una reunificación con España en modo de provincia, como es al estilo de las Islas Canarias, pero eso ya sería una decisión de puertorriqueño, la cual me parece muy remota que vaya a suceder, pero bueno, tienen todo mi total apoyo si algún día ellos quisieran reunificarse con su madre patria, que les fue arrebatada en 1898 por parte de los Estados Unidos, y que inclusive hoy en día los puertorriqueños no pueden ni escoger a presidente de Estados Unidos si viven en Puerto Rico, ¿no? O sea, una totalmente colonia. O sea, preferiblemente cambiar su estatus, y bueno, una de esas posibilidades es la reunificación con España, que bueno, si ellos así lo votarían en unas elecciones, pues me parece bien, aunque como digo, una posibilidad muy remota. Sigamos escuchando. Y en adelante punto de comedia también. Comediante, mire. Claro. No joda. Tenemos, de verdad. Ahí el Fédulo sigue en Montevideo, hermano. Ese hombre está listo para hacer otra vez un telecómico. Ahí también te llevas tu quinto real, tu 20% comediante, también te damos. Vamos a chico. tocar tu quinto real. Eso es bien importante lo que acaba de mencionar. No le dimos ninguno de los datos de hoy a Valentina, porque ella va a ir cayendo en cuenta de todo esto. Yo quiero ver la cara de Valentina, porque hay datos que son muy locos. Una de las primeras formas de defender a el Imperio Español es aquí. Se reconoció a los indígenas, se dio lo que se llamaron leyes de usos y costumbres donde se le decía a los indígenas, coño hermano, ¿cómo Las cocinas leyes de tú? India. Yo hago estas tortillas, estas arepas, esta vaina, ajá. ¿Qué hablas tú? Nahuatl, yo hablo quechua, yo hablo, ok, me gusta. ¿Y tú qué, mujeres? No, tengo una sola mujer y tal, pero bueno, hay una costumbre contra la niña de dar la regla, la metemos en esa choza y no puede salir 3 días. Bueno, vamos a reconocerte todo eso, ¿no? Tú puedes seguir haciendo todo eso, una sola cosilla, los sacrificios humanos, ¿necesario? Digo, porque es que para la reina Isabel llegarle yo y decirle, mire, ¿y qué hacen aquellos nativos? Pero a mí no, lo mismo que uno, ¿no? Comen y celebran y tienen sus licores y matan gente, y la reina Isabel, perdón, no, que sacrificios humanos, normal, lo normal, y la reina Isabel, que no puedo ser reina de un imperio porque nosotros no éramos colonizados, nosotros éramos súbditos de la corona. Súbditos. Exactamente. Y eso hay algo muy interesante porque desde el descubrimiento llega Colón y todo el asunto. Por cierto, se nota que el profesor Briseño ha leído, ¿no? A profundidad todo este tema de la leyenda negra. Ven que hay unos pueblos aborígenes y se llevan a par, se lo llevan, mira lo que traímos, mira lo que encontramos allá. ¿Qué tal? Eso yo creo, yo no sé qué es, yo creo que lo podemos esclavizar y allá es como que tú no sabes qué es, un humano. Pues. Ah, sí, porque esa discusión surgió, Quique, pero es que es humano. Bueno, Claro, pero me pero había encanta. unos cuantos diciendo, Quique, pero No te vayas. coño, humano, sobre todo los que veían lo que ocurría en Australia, en América simplemente mataron a todos los indios. sí, claro. Antes de la independencia ya habían arrasado con la mitad de esa gente. Bueno, y que eso es una cosa también que es América del Norte. un punto para desmontar un poco la leyenda negra, que es el asunto de que esta discusión, que es rarísima esa discusión de si eran humanos o no, pero se dio fue en España nada más. Los ingleses no tuvieron esa discusión, y que eso se mueve, se parece a No, nosotros, esclavízalo. Los Pégale y ingleses, esclavízalo. los ingleses, para que lo tengas claro, en Australia declaraban que eran flora y fauna. Imagínate. O sea, los humanos, sí señor. Inglaterra consideró flora y fauna silvestre a los aborígenes de Australia hasta 1967, para que te la raspéis. Claro, pero ven O sea, en acá. 1967 alguien se levantó y que, marico, y tenemos todavía esta ley donde los aborígenes son flora y fauna. Claro, alguien que estaba durmiendo y que, ¿por qué no hemos cambiado esa ley? O sea, como que lo fueron posponiendo, como que no, sí. No sé, a mí me parece muy loco el hecho de que tú, o sea, lo ves y tú dices, eso se puede esclavizar. Como que tienes un ojo clínico para saber que se puede esclavizar y que no. Esto puede trabajar. Yo creo que esto puede trabajar. Claro, e irte directamente a esclavizar. Y que Porque, bicho, agarra esto, agarra esta pala, saca ahí tierra. Oh, joda, weón. Ah, Es como el se le perro, acabó cuando descubre que el perro puede jalar un aragán. Y que el perro jala aragán, el perro va coleteado, olvídate esa vaina. y pienso que irte directamente a, no, lo podemos esclavizar. Antes que, no, los podemos coger. O sea, porque el humano es muy ocioso. El hombre es muy ocioso. Entonces, ¿cómo vas directamente a esclavizar sin pensar, moco, tiene un hueco? O sea, Sí, Yo bueno, creo que esa discusión también estuvo implícita ahí, porque en estas leyes que se hacen. comienza como para que la tengamos un contexto. Y ojo, algo que hay que decir es que estamos viendo el pasado con los ojos del presente, lo cual siempre es un error. O sea, hay que verlo en su momento. Por eso te digo, en su momento. Exactamente. Hay que ver la historia como lo veían la gente de aquellas épocas, ¿no? Los tipos estarían diciendo, pero los ingleses están matando a los indios todo lo que les da la gana, traigan a los negros que son más resistentes porque estamos nosotros en este pedo de reconocerles un alma. Porque Isabel la Católica en su testamento, de nuevo, chisme, novela, porque es de novela. Estamos hablando cada vez que te nombran esto, te ponen el retrato de la muerte de Isabel la Católica rodeada de todo el mundo, como si Isabel la Católica en su testamento, en el último momento, su último respiro fue, ya los indios me los respetáis. Y se fue. Entonces, claro, es una de sus últimas, es su última voluntad. Y luego vinieron las leyes de Burgos, una discusión en Valladolid, que fue una discusión entre académicos Claro. sobre el tema del alma, ¿no? Porque eso viene por el mismo tema, eso que comentaste son súbditos, viene de todo eso, que bueno, sí, tienen alma, no son flora y fauna, entonces quiere decir que son vasallos de la reina, pero todo esto viene de
Y esto se da en el siglo XVI, ¿eh? O sea, muchísimos siglos antes de lo que los ingleses jurídicamente consideran iguales a todos los pueblos que habitaban en sus respectivos estados. Un ejemplo de Australia. Bartolomé Las Casas, un cura que vino para acá y él dijo, wow, porque no es mentira, los españoles sí que los Vino literalmente acá como él dice, ¿no? Porque Bartolomé de las Casas estuvo en Cumaná. conquistadores que están acá, sí le dieron un par de puños a los pueblos Pero aborígenes que desmanes están se aquí, cometieron como en todos lados. 100%. Había un tema también, bueno, había leyes, pero había un tema también de distancia. Cuando esa ley llegaba, ya le habían dado coñazo a 700.000 indígenas. Pero lo de Bartolomé de las Casas es que él agarra, después que se regresa y escribe, dice, mira, yo voy a contar aquí lo mal que tratan a esa gente allá. Y ahí empieza el debate, mira, Pero también era propagandista, vamos a sí, decirlo claro. claro, Exagera un poco de datos que ahora han sido muchísimo. revisados, que mataron como 1 millón de indios, y tú no, que bueno, mataron 1 millón de indios, No, y había académicos de aquí. Sí, no, y en la isla de la Española decía que había 1000 ríos. Una total exageración, ¿no? Aunque bueno, hay que decir que gracias a Bartolomé de las Casas es uno de los impulsores de los debates de Valladolid que surgieron las leyes de India. Así que voy a ser un poco abogado del diablo aquí. Pero es que no había 1 millón de indios, o sea, si lo mataron no quedaría ni uno. O sea, pero si llegó, deja que te cuente los desmanes que está haciendo esa gente allá, chico. Soy claro. pajú y no me aguanto. Ajá, exacto. Literal. Y vamos a meterle a esto más de lo que. Y entonces, Pero, con a la su casa. favor, empuja de nuevo que siga habiendo leyes de protección a los súbditos, porque eran súbditos. Pero cuando dicen el tema de que, miren, los ponen a trabajar mucho y les pegan, no les peguen, que ellos son gente, traigan negros. Esa Esa es es la respuesta de sí, Bartolomé. claro. El planteamiento es que para qué le van a pegar a los vasallos de la reina si pueden traer negros, pues. Y Pero ahí, también y ahí lo que ya- empieza, él es el primer amigo de los indígenas, pero el primer enemigo de los negros. Ah, qué bola. Porque con este planteamiento que empiezan a llevar, bueno, ¿verdad? Bueno, pero si ya aceptó una raza, ¿qué más quieren? Vale, la gente sí es malagradecida también. O sea, Claro, y España no era muy amiga de tener esclavos. De hecho, los primeros esclavos fuertes, la primera importación de esclavos fuertes ocurre porque en el Tratado de Utrecht, que es un tratado ya en Europa de reconocimiento, no me acuerdo a cuál monarca, si a Felipe, no me acuerdo a cuál, A Felipe V, después de la guerra de sucesión española. los británicos y los holandeses incluyen, ok, vamos a reconocerte esto, pero me tienes que comprar 100.000 esclavos, una vaina así. Como que, ok, yo te voy a dejar esto a este precio, coño, pero Sí, lo que es el comercio de esclavos, España prácticamente no tenía colonias en África de donde sacar esclavos. Esta actividad de comercio de esclavos prácticamente las hacían ingleses, portugueses y holandeses. compra la franela. La franela en este caso eran unos barcos de negro que llevaron a América de esclavos. Y de hecho, aquí viene otro de los grandes. Pero ya, no nos perdamos, no nos perdamos. En el tema de los súbditos, una de las cosas que me llamó mucho la atención es a México, al Perú, llegan, son 900, 300, 400 españoles. Y la imagen que uno se hace de niño es claro, pero como tenían armas, caballos y perros, como si la vaina hubieran llegado en un Norwegian Cruise que se abrió y bajó una broma y bajaron, era que sí, 2 caballos. Habría unos cuantos perros que no se habían comido en alta mar. Pero en realidad ellos llegan y lo primero que se encuentran es, no hay una gran unidad política. Lo que hay son unos pueblos en pugna, unos pueblos que han conquistado a otros. Los incas tenían pueblos enemigos que jode. Y unos que están molestos con eso, Claro, que están. o sea, que Pizarro no llega y dice, vamos en contra. No, Pizarro dice aquí que, a ver, ¿cómo está la cosa aquí? Bueno, tenemos este imperio que nos explota un poco, le tenemos molestia. ¿Quién está molesto? Este tipo, vengan para acá. Lo que hizo fue organizar una revuelta. Los mexicas, que no eran México, en México había 4 grandes tribus que además tenían sometidas a otras tribus, pero los mexicas eran los más rudos de todos, porque exigían que tú les dieras un impuesto, exigían que tú vivieras bajo su yugo y exigían 40.000 corazones humanos al año. El impuesto era que es un hijo tuyo. Pero ¿cómo así? bueno, pero, o sea, Bueno, hay hacer gente un que dice que humano, Jopuca le ha llegado y le ha pedido, ¿tú quieres que te quite la multa? ¿Cómo se llama ese niño? el precio es emocional, porque hacer un humano no es caro. O sea, Ok. gestarlo. Ok. Ah, claro, claro, claro. Claro. O sea, claro. yo no estoy Tú sabes invirtiendo que- La nada. gente tú puede hacer lo O sea, demás. tú lo que estás diciendo es que simplemente porque le agarras cariño. Pero Porque sí, les agarra, no les pongas nombre. Esa es la clave. Esa es la No, idea. Montezuma, Montezuma, y que no, pero no le pongan nombres a años. Montezuma que yo, miren, niño, ustedes la derecha que yo les quité los 40.000 corazones al año, pero ¿saben qué? Es porque ustedes le ponen nombre. ¿Para qué le agarran cariño? Si saben que me los voy a agarrar para ofrecérselo a mi Dios. Que, de nuevo, hay que verlo de contexto. Para la mitología religiosa de los mexicas era importante ofrecer esos corazones. No era un pedo de crueldad loca, sino en su cosmovisión No, y no solo los sacrificios, las guerras floridas, de cómo sometían a tribus enemigas, ¿no? En esas guerras floridas donde obligaban a poner un mínimo de víctimas, ¿no? Para ser sacrificadas. esta era la manera de mantener a su Dios apaciguado y podía Claro. pasar una verga si no damos esos corazones. Eso es como ponerle que si un Kit Kat a María Leonza, la gente que les ponen chuchería. Claro que ahí no estás sacrificando a nadie, pero A menos que es sea lo algo que te mismo. trajeron de afuera y no hay aquí. Ahí es donde duele. 2017. Ponerle 2 kilos de harina pan a María Leonza. Oye, Coño, eso fue una cola. claro, Sí. Por eso dicho le pusiste nombre, de tanto que esperaste para comprarlo. O sea, ponerle un desodorante Speed Stick. Coño, O después que lo tú eres acostumbraste. de voto, ¿no? Claro. Después de acostumbrarlo a ponerle el stick, quitárselo, está jodido. Que es lo que tú dijiste hace rato de que la reina llegó y que mira, pero los sacrificios humanos son necesarios. Claro, como que. Y los médicos, coño, pero que se arrecha la serpiente con pluma chaval. Y ahí fue donde hay que ver la cosa, que es que no fue una conquista como tal, sino que fue una conquista por medio de fortalecer a los pueblos que querían derribar a los que los tenían tiranizados. Y de hecho, Cortés establece una relación, llega a entrar a México, una relación tan fuerte como Montezuma. Lo mismo pasó en Venezuela, ¿no? Con Diego de Lozada, que buscó el apoyo de indios guayqueríes y de otras etnias contra los caribes.
que llega una noche en que ya hay que salir de Montezuma, pero él es tan pana de Montezuma, que Montezuma primero lo lleva al bosque sagrado para que conozca a sus antepasados. Montezuma le enseña, Cortés le enseña a montar a caballo. Se podría hacer una perfecta película de bro loving, Totalmente. ¿cómo que llaman bro? Secreto en la... No, bueno, no llegar a secreto en el bosque sagrado, no. Pero era un bromance. O sea, se puede hacer una secuencia de bromance entre Cortés que le enseña a montar a caballo, Montezuma que les enseña su broma, ven una mariposa, se ríen. Pero llega el día que Montezuma hay que salir Montezuma. Y Montezuma es tan padre de Cortés que sabiendo que lo están matando y que Cortés es parte de la revuelta, Montezuma le pide a Cortés, te puedes ocupar de mis hijos. O sea, tú no le pides eso a nadie, sino a la persona en la que tú ¿No? Y le llegan hasta a reconocer la monarquía hispánica títulos nobiliarios a los descendientes de Montezuma. Estaban los condes de Montezuma. Igual pasa con los incas. La nobleza incaica se les reconocieron títulos de Castilla, ¿no? O sea, se igualaron en condiciones con, con los nobles castellanos, ¿no? O sea, eso no se ve en esa época en otros territorios, ¿no? Que los conquistados se les sean reconocidos sus títulos nobiliarios, ¿no? Y tuvieron tierras y tuvieron eh, muchos derechos adquiridos, ¿no? Con estos reconocimientos de títulos nobiliarios. Y en Venezuela los indios que fueron caciques siguieron gobernando los indios de pueblos, eran prácticamente los alcaldes de los pueblos de indios, ¿no? Los caciques de cada una de las tribus donde se fundaron los pueblos de indios. más confías a pesar de que te están matando. Y Cortés se asegura que los hijos de Montezuma tengan títulos, y aquí es una de las partes a las que quiero llegar, porque esta vaina a mí me volaba la cabeza cada vez que la leía y trataba de imaginarlo, y hay muy poca historia para ver, y muy poca película. Esa es la otra que hay que hablar de este pego. Muy poca película les dieron títulos nobiliarios. Claro. Porque los nobles de aquí, los indígenas de aquí, los caciques de aquí, España no fue que ahora todo el mundo es súbdito, sino que además aquí iba a haber condes. ¿Quién eres tú? El cacique de Atahualpa, bueno, usted va a ser ahora, el cacique de tal y tal. Y les dieron títulos nobiliarios reconocidos por la corona. Iban a la corte española, viajaban a ver al rey, y eran los únicos que tenían derecho a no quitarse el sombrero, porque en el caso de ellos eran sus coronas, de plumas, de vaina. Y además mucha envidia de parte de las cortes españolas, ¿sabes? Con su capa y su vaina y su cuellote. Con hebillas de oro, con hebillas de plata, mostrando su gran riqueza en la corte castellana, ¿no? Se acalorado, y el indígena en el verano madrileño con una capita, pecho pelado, fresquito, y una corona de plumas que te ves 3 veces más alto que el de al lado. ¿Y esto es por qué? Bueno, porque tienen maíz. Tú tienes maíz, tú no tienes maíz. ¿Dónde vienes tú? No, yo soy el conde de Cataluña. En Cataluña no hay maíz. Este de Montepipi tiene maíz. Entonces te callas y trajo chocolate. Tú traes chocolate. No, el rey Armando Peo. Tú has traído chocolate. No has traído chocolate. Él ha traído chocolate. Porque esa es la que hay que ver. Eran nobles. Montezuma, la hija de Montezuma, Cortés se asegura que se casa con un noble español. Y hasta el día de hoy están Existe los el linaje descendientes. todavía. Eso te iba a preguntar, como que aún hay gente... Sí, hay un video en YouTube, pero reciente, no sé, por cierto, nada, en 2019, No solo Cortés, también Pizarro. 2020, que están los descendientes de los dos, y que bueno, aquí un cobra como Jugando la pádel. vaina. Mira, Qué bola Montezuma todo revolviéndose en sus tumbas, que coño, jugando pádel. de verdad. De verdad. No, Yo pero jugaba se con cabezas humanas, chicos. se Sí, siguen jugaba. vistiendo Sí, con jugaba. plumas. ¿Perdón? ¿Se siguen vistiendo con plumas? No. O ya se ponen... No, ya se No, ponen pero su en flu, una ya se ponen su ceremonia, flu. pero ellos tienen el conflicto. No, bueno, ahí están los cuadros y las esculturas de Francisca Inca Yupanqui, ¿no? Eh, descendiente de Pizarro. Está castellanizada, ¿no? En su forma de vestir. Y que, por cierto, vivió en Extremadura después. Conflicto de que Inés Montezuma, descendiente de Montezuma, en aquella época, creo que era la nieta o la hija, dijo abiertamente, el imperio que trajeron los españoles es más humano y más próspero que lo que hubiera hecho mi padre. Y esa frase, cuando yo me la encontré, Ey, ey, Maduro. hay que tener tener varios. hay que tenerlo varios ahorita que se les montó toda esta historia de la leyenda negra. Pero en su momento era la gente iba a decir, claro, ¿por qué? Porque aquí viene el dato que casi que había que dejarlo para el pecho, pero por un popular opinion. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de América que se aliaron a la corona en contra de la guerra de independencia? Los indígenas. Los indígenas eran realistas. Los indígenas que con mi rey, yo soy del rey, papá. Ah, con esta gente nos ha ido bien. Claro. A mí no me vengas con vaina, con esta gente nos ha ido bien. O sea, ahí hubo, tú no sabes, Sí, bueno, como les comentaba, ¿no? Es más, hasta el mismo Simón Bolívar es el que decreta que se les quiten las tierras comunales a los indígenas. Está el caso que nombré anteriormente de los indios de La Guajira, que fueron sometidos por Francis Burdett O'Connor, que fue enviado por Simón Bolívar. eh, los casos de las misiones del Caroní, también los casos de los indios de Espíritu. Los indios de Espíritu derrotaron en una batalla a Simón Bolívar en la batalla de Cantaura, ¿no? Ya por 1817, ¿no? En todas partes surgieron estos defensores del rey como fueron los indios, porque ellos veían que con la monarquía hispánica sus derechos seguirían siendo defendidos, ¿no? Ahí estaban las leyes de indios. Y los criollos, que eran los que lideraban esas guerras de independencia, iban a quitarle todos esos privilegios adquiridos durante 300 años bajo la gobernanza de la monarquía hispánica, ¿no?
sabrás más que yo por la historia de Venezuela. Hubo vainas que mandó a hacer Bolívar contra indígenas que se aliaron a la corona, pueblos enteros que mandó a arrasar. Bolívar. Ah, claro, en Carúpano, Pero donde yo soy, está la historia del caserío de Carúpano arriba. Carúpano arriba, está arriba de Ah, pensé que estaba abajo. arriba. Carúpano arriba, claro, es un sitio, hay un caserío y Bolívar manda a quemar Carúpano arriba. Bravísimo porque él dice, mira, quiero que toda la gente, necesito gente para tirar coñazo y tal, necesito que se me presenten aquí mañana, él está en Carúpano. Entonces me presenten en tal sitio mañana, la gente de Carúpano arriba y nadie fue. Porque ese era un caserío A ver, donde vivían. eso fue cuando la expedición que llegó a Carúpano, la expedición que llegó desde Haití con mercenarios haitianos, llega a Bolívar y está vacío, consigue vacío el pueblo de Carúpano, la gente se había ido al monte porque sabían que los republicanos iban a llegar cortando cabezas y no, nadie quería caer bajo las manos de los republicanos, ¿no? Y es grave, ¿no? autobuses, Había papá. mucho indígena. Y daría refrigerio Te también. que hay un cambur y un, Así un mismo. sanduchito y un agua mineral, coño, que no saben hacer por política, Así ¿vale? mismo, había mucho indígena y él, no, yo no voy para allá. ¿Qué Bolívar del diablo? Y ellos no fueron y él manda, hace otro bando y dice, mira, si no vienen yo voy a mandar a quemar todo eso con gente, Ujú. no me importa. Y los indígenas lo que hicieron fue huir y tal, le dijeron, mira, no quemes eso, yo lo que quedan son unos viejos quemados, vale. Y él mandó a quemar el pueblo. Bueno, aquí está, por ejemplo, el hecho de que ocurrió lo que se llama la Navidad Negra o la Noche de los Rifles, que es un Claro. episodio de la Guerra de Independencia de Colombia durante la campaña de Pasto, en que la ciudad de Pasto y sus habitantes recibieron represalias por permanecer fieles a los realistas. El mariscal Antonio José de Sucre tenía instrucciones directas de Simón Bolívar de arremeter contra la población civil sin contemplación alguna. Se ha identificado al batallón Rifles de la Legión Británica y al coronel Arthur Sanders, su comandante, como los causantes directos de los crímenes contra la población civil. Igual que la Guajira, que fue la Legión Británica quienes cometen prácticamente un genocidio contra las poblaciones de La Guajira, que por cierto, en las mismas tropas de José Tomás Boves había muchísimas tribus indígenas, ¿no? Vemos el caso inclusive hasta de los mismos indios caribes, que ojo, las leyes, retrocediendo un poco a lo que estaban hablando antes de la esclavitud, de que estaba prohibida la esclavitud de los indígenas, había algunas excepciones como la de los indios caníbales, los indios caribes porque eran caníbales y eran belicosos, ¿no? Aunque algunas facciones de los indios caribes sí lograron establecer algunas, digamos, pactos con los españoles y se aliaron con ellos, pero habían otros que seguían siendo, resistiéndose y practicando el canibalismo y eso, pues por ley se legalizó que pudieran ser esclavizados hasta bien entrado el siglo XVII, estuvo esa ley vigente, ¿no? Pero bueno, lo que contaban de José Tomás Boves es que sus tropas, hasta estuvo también facciones de los indios caribes al lado de él, ¿no? Vamos a buscar aquí un artículo que yo escribí sobre los indios que apoyaron a José Tomás Boves, ¿no? Vamos a poner aquí José Tomás Boves, indígenas, Venezuela provincial, donde digo todas las tribus que... Aquí está. Indios flecheros de Boves. Todas las tribus que apoyaron a Boves. La independencia de Venezuela está asociada a ciertos clichés, en muchos casos desmentidos por la realidad, y una de esas realidades es que el bando realista fue apoyado por los sectores populares. Caso contrario del bando republicano, que fue apoyado y sostenido por sectores acomodados por la sociedad. Incluso este apoyo de los sectores populares resalta el de los indígenas, sobre todo núcleos aborígenes poco o nada asimilados al sistema virreinal, ¿no? El apoyo en particular a las comunidades indígenas se debe a que cuyas tierras comunales estaban protegidas por la corona española, lo que estaba contando anteriormente. Una monarquía que fue paternalista, produciendo una profusa legislación en su favor y la defensa de sus derechos, como podemos observar en las leyes de India. Por eso es normal que los aborígenes hubiesen optado por el partido realista, al contrario del bando republicano de los mantuanos, que desde el primer momento estos habían promovido la abolición de los resguardos. Estos son las tierras comunales, los cabildos y los pueblos de indios con el argumento de la igualdad ciudadana. Y no les faltaba razón. Luego las independencias fueron marginadas. Exactamente lo que estaba contando de que Bolívar quitó las tierras comunales a los indios y perdieron sus tierras. Uno de los casos más resaltantes en Venezuela fueron los indios flecheros de las tropas del caudillo realista José Tomás Boves. Logró reclutar miles de las milicias de las misiones del sur del Orinoco. Eran indios mapoyos, yaruros, panares, guaíbos y demás. Y a la larga se le sumaron los indios no hispanizados al norte del río, como los cariñas y guaraos. Estos son indios de etnia caribe, que contaban cada uno con 500 a 2000 guerreros durante la migración de Oriente para acosar a los republicanos. El apoyo a los realistas de parte de los pueblos indígenas fue mayoritario, destacando los casos de los caribes, otrora enemigos, y los de los caquetios siempre leales, los caquetios de Coro.
Estos indígenas aportaron sus canoas y bongos flecheros, se armaban con sus largos arcos y flechas, generalmente envenenadas, para demostrar su pertenencia al bando del rey o su fidelidad al caudillo. Se adornaban con cintas y bandas encarnadas, como podemos observar en imagen. Esta imagen es del libro de José Semprún, Boves vencedor de Bolívar. Aquí vemos cómo estaban, cómo iban esos indios flecheros de Boves, ¿no? Junto a las tropas leales al rey de España. Así que bueno, también el caso de los indios caquetis de Coros, que fueron casi exterminados por las tropas republicanas, ¿no? Continuemos viendo el vídeo del profesor Briceño. 24, 25, 26 de diciembre de 1822. Pero nos van a atacar en Navidad. Si tú lo que querés son unos dioses locos, unos árboles. Ahora te los vas a tirar, ahora sí eres cristiano. Ahora sí eres cristiano. Y mataron a ese poco indígena. Los pastuzos, wow, ellos eran, yo decía, los pastuzos tan fastidiosos. Los pastuzos eran los más radicales con el rey. Eran los más realistas, eran un pueblo indígena todavía que, mira, el rey es lo mío, hermano, yo no creo en ningún Simón Bolívar. Y entonces ellos iban, hacían operaciones sobre pasto. Ellos decían que me voy a quedar tranquilito, está bien. Y cuando se iba que Bolívar, marico y tal, y empezaba el peo de nuevo, y estaba en ese peo. Y en 1822 Bolívar dice, no, ya basta, hay que coñar a esta gente. Y les manda, y cuando es el 24, o sea, el regalo de Navidad que le La vamos gente a dar. abriendo allá creciendo plomo. Claro. Pero los pastuzos eran Colombia serían tamales, ¿no? Los colombianos en Navidad comen tamales. Pero buena la comparación. indígenas monárquicos. Pero tú sabes que todo esto lo veo como cuando tú estás en una relación tóxica, imagínate, con un carajo que no tiene futuro. Ajá. Él no tiene futuro, él te maltrata, te engaña y qué verga. O sea, si llega un carajo que te ofrece todo lo positivo, tú te vas a ir con él. Y que yo no quiero seguir contigo. Y el bicho piedrero, sigue. Coño, mi amor, es que yo voy a cambiar. Y dije, no, pero tú no sabes, él es doctor. Él es doctor y tiene un consultorio. Si los pastuzos no se fueron es porque no era tan piedrero, no era tan tóxico el novio, ni era tan buena la oferta. Porque a favor de los pastuzos y de muchas culturas indígenas, hay que decir que ellos sabrían por qué preferían al rey y no a los criollos que estaban viniendo con este tema de independencia. Porque la historia les dio la razón. La población indígena es arrasada después de la independencia, no antes. Y que también hay un recelo histórico. Si bien sí se dio un mestizaje y todo esto, hay un recelo histórico en el hecho de que, mira, ustedes llegaron y me cayeron a coñazo, yo me acuerdo. Claro. Yo me No te hagas- acuerdo. no vengas tú. Hay un recelo histórico ahí que por eso también como que yo me quedo con el rey. Bueno, está la conquista del desierto, campaña del desierto, que fue una campaña militar realizada por la República Argentina entre el año 1878 y 1885, en la que se conquistaron grandes extensiones de territorio que se encontraban en poder de los pueblos originarios Pampa, Ranquel, Mapuche y Tehuelche. Y esos se incorporaron a la República Argentina, se incorporó a la región pampeana, la Patagonia, llamada en aquel momento la Puelmapu, por los mapuches, y en ese momento quienes estaban ahí eran los pueblos originarios. Y esto ocurrió en 1878. O sea, los indígenas estaban ahí que, ¿viste? Y ojo que eso también las repúblicas de Venezuela y de Colombia hicieron lo mismo, exterminando y atacando a tribus indígenas. Está el caso de los indios varios, motilones, ¿no? En lo que es la zona del Catatumbo entre Venezuela y Colombia, en el actual estado Zulia de Venezuela, que a partir de 1930 el ejército venezolano bombardeó las comunidades indígenas previo a la instalación de campamentos petroleros, porque recordemos que los indios pues atacaban a estos trabajadores de las empresas multinacionales que iban a explotar los pozos petroleros que se habían descubierto en esta zona del lago de Maracaibo, ¿no? Y los indios defendiendo sus tierras los atacaron y la República envió al ejército a bombardearlos para que pudieran ocupar la zona, las empresas petroleras, ¿no? Y bueno, la población Bario Motilona pasó de 2.500 habitantes en el año de 1910 a 800 en 1960. O sea, prácticamente un genocidio. Y en la actualidad han protestado en defensa de sus territorios ante el gobierno y se han visto amenazados por la delincuencia en la frontera, ¿no? Y todo el caos generado por el gobierno del socialismo del siglo XXI, ¿no? Sobre todo en la zona de la frontera. Y los indios motilones durante la guerra de independencia se declararon también leales al rey Fernando VII y se enfrentaron a los republicanos, siendo derrotados en 1813. Tras ellos sus poblados desaparecieron. Así lo reconoció Simón Bolívar en su decreto de restauración de las misiones del año de 1828, que tuvo que restaurar las misiones porque vieron que prácticamente estaban desapareciendo todos los indígenas del país, ¿no? O del territorio. Que luego los gobiernos sucesorios volvieron a prácticamente desaparecer a las misiones, ¿no? Así que bueno, sigamos viendo al profesor Briceño. Por eso que yo quería así con el rey. Coño, yo sabía que me ibas a joder. Es que yo sabía que me ibas a joder. Y los pastuzos diciéndole a los mapuches que date cuenta, hermana, yo te dije. Por eso que no podíamos seguir con esta Te gente. tenía que dar su coñazo ya misma. Es que Para que nadie, aprenda, nadie Exacto. aprende con coñazo ajeno. nadie aprende con coñazo ajeno. Entonces, la conquista se da primero. Llegan, nombran, se alían a toda esta gente. Entonces, por cada español hay 10 mexicas, 9 mexicas. Por eso es que se habla de un ejército de 100.000 mexicanos, 100.000 contra los
Lo mismo pasa en Venezuela, ¿no? Como los indios guayqueríes, por ejemplo, se aliaron con los españoles. Léxica. Les ganan. Les dan títulos nobiliarios de todas maneras a todos. Unifican además uso y costumbres. Les respetan todo, menos, coño, lo de los sacrificios humanos, toda esa vaina. Bájale. Por cierto, está el caso de la cacica Isabel, y la cacica Guayquerí, ¿no? Que se casa con un conquistador gallego, Francisco Fajardo el Viejo, padre de Francisco Fajardo el Joven, que es ese conquistador mestizo, ¿no? Hijo de la cacica Isabel Guayquerí, ¿no? Cómo salieron eh, los indígenas guayqueríes y los españoles para conquistar tierra firme, ¿no? Sobre todo el Valle de los Caracas y esa zona, que serán pues lideradas todas esas expediciones por Francisco Fajardo, que era un conquistador mestizo, ¿no? Ese Francisco Fajardo, que es muy famoso porque una autopista en Caracas tenía ese nombre y vino el gobierno de Nicolás Maduro y lo mandó a quitar, por cierto. Dos. O sea, hazlo calladito. No mate gente, no No, coma no gente. comas gente. Por ejemplo, comer gente. Hay necesidad. Mira qué rico el maíz tuyo, ¿vale? Coño, con todo este maíz te vas a poner con ese peo. Come picure, ¿vale? Ahí está el Claro. picure. Y lo otro que hacen es que los pueblos indígenas a Cortés le ofrecen, y muchísima gente cree que son ofertas de violación, ¿no? De que aquí están nuestras mujeres. Hay pueblos que queriendo aliarse con Cortés, le dicen, y no, lo que hicieron fue decirles, aquí están las mujeres para que, y Cortés dice, para que te cases con ellas. Exactamente, lo que estaba comentando del matrimonio entre la cacica Isabel y Francisco Fajardo el Viejo. Eh, se, se comprometían con las indígenas y las llevaban hacia el altar, ¿no? Se casaban con ellas. Reproduzcanse Y sean sus mujeres. Claro. O sea, esta va a ser tu esposa. Pues, más que recho estar en el equipo de Cortés. Y Cortés va y está hablando con el cacique. Y todos atrás, ¿qué crees que está hablando Cortés? No sé, debe estar cuadrándonos las tierras, cuadrando a ver dónde vamos a quedar nosotros Los y tipos tal. viendo Tinder. Y Cortés vuelve y dice, muy bien, tú y tú. Ajá, ¿qué? Esas son sus esposas. Pero Qué sus esposas fuerte. por el mundo, o sea, cristiana. Tu esposa es la que le vas a dar tu apellido, van a ser tus hijos y tal. Ajá, pero ¿y las tierras? Tú primero hay que integrarse, ¿eh? Uno no puede llegar aquí agarrando tierras, se molestan los nativos. O sea, esto estaba aquí, esto no es tampoco que nosotros lo hemos creado, ¿no? Y los tipos van por ese lado, por el lado de ofrecer las mujeres. Además, que los españoles no pueden decir nada, porque Europa durante siglos, todo lo que era alianza se cuadraba con. O sea, lo peor que había era ser princesa, porque princesa era mi amor, te tengo tu marido. Quien no sé, pero tiene un terreno arrechísimo y la mamá me llegó ayer. Claro, y me imagino que es que si la princesa de 17 años con un viejo, eso Sí, podía pasar. Claro. Yo vi claro. Eso es lo que Bridgerton. pasaba. Yo viví Yo vi Bridgerton, eso es lo que yo sé la de... peor. Pero está el caso también de Alonso de Ojeda, ¿no? Que tomó matrimonio a la India Guaricha, que era una princesa hija del jefe Guaraba, ¿no? Durante la conquista. Y los primeros mestizos documentados en Venezuela son los hijos de Alonso de Ojeda, este conquistador andaluz, y la India Guaricha, ¿no? Es otro de los ejemplos. Referencia histórica que puede haber en la historia, porque Bridgerton es una fantasía. Bridgerton es exactamente lo mismo que es Glorious Bastards, Ok. que es, vamos a inventarnos una historia donde le ganamos a los nazis. Vamos a inventar una historia donde había nobles negros. O sea, parte de la esencia de la nobleza era la exclusión. Que a mí después de leer todo esto, te lo juro, quiero seguir más a la corona española. O sea, estoy más orgulloso de mis orígenes. De ese, claro, de ese Porque origen ese- hispano. Ese es uno de los temas que vamos a tocar aquí, lo vamos a tocar en el Patreon, que es el tema del conflicto paternal. El conflicto de decir, ojalá los españoles no. Lo estás diciendo en la lengua que te enseñaron. Esta sociedad se odia. Esta sociedad se odia. O sea, ese planteamiento que surgió y que se hizo y que está arraigado, y eso es lo que nos enseña, es de una sociedad que se odia. Porque justamente eso. No, ellos dijeron que nos descubrieron, nosotros estamos aquí, tú eres parte de eso. Claro, porque o lo Tú otro es el naciste Exactamente. Llevas la sangre de esos que llegaron hace 500 años o posteriormente, ¿no? ¿De dónde proviene, por ejemplo, el apellido Briceño? De España, ¿no? mensaje. Cuando tú ves, los matrimonios entre razas no se daban en las colonias británicas. No. En Estados Unidos. En Estados Unidos el matrimonio interracial fue aprobado en el siglo XX. En cambio, parte de la colonia española era mézclense. Claro. Mézclense todo lo que pueda. O sea, nadie nunca puso un pero. Bueno, ojo, sí llegó a haber mestizaje en muy pocas cantidades en Norteamérica, en los territorios británicos, pero legalmente, institucionalmente, no estaban reconocidos. No se podía casar, no había matrimonios interraciales, algo que en la monarquía hispánica sí existió desde el principio, desde el siglo XVI, gracias sobre todo a las leyes de India, ¿no? Un poco de la comparación. Yo me caso con una india, negro se casa con este indio, negro se casa con esta blanca. Nada de eso se le puso nunca un parado, porque primero, era un imperio. Todos son súbditos, todos tienen. Sí había castas, porque hay unas barajitas que uno puede bajar de Fundación Empresas Polar, que te muestra todo. Bueno, aquí, profesor, no estoy muy de acuerdo contigo. Esos famosos cuadros de castas, que por ejemplo está Miguel Cabrera, el novohispano, como
principal artistas de estos cuadros de castas, eran representaciones taxonómicas para que en Europa fueran vistos, ¿no? Representar todo ese mestizaje que existía en el Nuevo Mundo y en Europa pues fueran vistos, sobre todo que fueron muchas de ellas hechas por petición del Museo de Historia Natural que los reyes de España pues trataron de instaurar en Madrid, ¿no? Para estudiar la ciencia de la naturaleza, tanto animal como humana, ¿no? En mi libro Crónicas eh, sobrenaturales del Imperio Español, hablo de la historia del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ¿no? Y de todos los casos que se documentaron y se hicieron, pues, muchísimos dibujos, ¿no? Para representar la flora, la fauna y sobre todo las sociedades hispanas, no solamente de América, sino también de las Filipinas, ¿no? Y los cuadros de Cuestas fueron uno de esos propósitos, ¿no? Pues representaciones taxonómicas de la población hispanoamericana de la época. Que mestizo, criollo, criollo sambo, sambo con tal, era como una vaina de Dragon Ball burda de loca de Pokémon. Que ojo, la monarquía hispánica era más bien una sociedad, la sociedad de la monarquía hispánica era más bien una sociedad clasista, no racista en comparación con otros territorios como los territorios británicos o franceses, donde sí había pues una desigualdad de razas, ¿no? En la monarquía hispánica más bien eran de clases sociales, porque a la gente de las minorías de color, por ejemplo, se le permitía ascender socialmente, ¿no? Es algo que no se ve en otros territorios de países europeos en la época, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de pueblos como Curiepe y Nirgua en Venezuela, donde llegaron a ser alcaldes del pueblo gente de color, inclusive sus fundadores fueron gente de color. En el caso de Nicaragua, conquistadores negros, y en el caso de Curiepe, un capitán de milicias como fue el capitán Rosario, ¿no? De las milicias pardas de Caracas. Entonces, se le permitía ascender socialmente. Está el caso de la Real Cédula dictada por Carlos IV a finales del siglo XVIII, esa Real Cédula de gracias al sacar, que era otra forma de adquirir el título de don y ascender socialmente de esas clases, ¿no? Entonces, la sociedad hispánica de la época era más bien clasista y está el ejemplo de los mantuanos, ¿no? Que rechazaban al resto de minorías por su clase social, ¿no? Y parte de ese rechazo fue víctima José Tomás Boves, ¿no? Que a pesar de ser un blanco peninsular, era considerado prácticamente un blanco de orilla porque era un recién llegado pobre, ¿no? Y los mantuanos lo rechazaron, pues igual sucedían con los blancos, ¿no? Es una sociedad de clases que dependiendo del el dinero que tengas y la posición de nobleza o económica que tengas, estás un poco más arriba o más abajo. No importa la condición de raza a la que tengas, ¿no? Pues porque tienes posibilidades de ascender. Esa es la gran diferencia de la monarquía hispánica con otros territorios europeos y otros territorios no solo europeos, del resto del planeta en aquella época. Pero era más de la sociedad en sí misma que de las leyes. Para el Estado, háganse Exactamente todo lo lo que que les estoy dé la contando. Y gana. así es más rico también, pero hay que Exactamente. probar de todo. Bocón en Venezuela va a estar el 18 de mayo en Valencia y el 15, el 14 de junio. Agarren esa fecha porque esa fecha es importante. Por primera vez se presenta aquí en Caracas Bocón, después de haber recorrido el mundo, Bueno, creo que en lo que era ya el antiguo BOD, no, lo que era el BOD, porque es que lo que era el antiguo Centro Cultural Corbanca, que era el antiguo BOD, que ahora se llama SECAM. Ahí en alto. Bueno, ustedes saben dónde es, vamos con el pecho. ha sido este episodio completo, ¿no? De la leyenda negra española del profesor Briceño, que por cierto es el episodio 1521, coincide con el año de la conquista de Tenochtitlan, ¿no? Por parte de Hernán Cortés. Me imagino que por eso también fue que le dedicaron ese capítulo 1521 a la leyenda negra española, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, de verdad, este segundo podcast de reacciones, ¿no? Espero que
les esté gustando este nuevo programa, a todo el público. Si quieren que analicemos algún vídeo en particular, pues no dejen de comentar en la cajetilla inferior de este vídeo. También recordarles que si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para llegar así a más público. Darle también a la campanita para que estén informados de todo ese material y todos esos vídeos nuevos que subimos a nuestro canal de YouTube, todas esas entrevistas, todos esos top 10, todos estos vídeos de reacciones que tenemos en nuestro canal. También señalar que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica, ¿no? Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izán, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma de que nos apoyen haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden hacer algunas donaciones. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en esta reacción del profesor Briceño. Como dije al principio de este vídeo, es importante que todas estas personas que tienen cierta repercusión en los medios de comunicación hablen de estos temas históricos de la leyenda negra, ¿no? Y desmitifiquen pues todas esas falsedades que se dicen de los 300 años de la monarquía hispánica, tanto en América como en Venezuela. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy y hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Adiós.